¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile, aquí en las pantallas de UCB Televisión. Esta vez nos encontramos en San Antonio, en su capital provincial, para conocer la historia de un protagonista de la radio, como es nuestra modalidad. Vamos a conocer al periodista y locutor Luis Valderas, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Alberto? Felipe, bien, gusto de saludarte y bienvenido aquí a la capital provincial. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Bueno, estamos a esta hora acá en los estudios de Chilén FM, una de las tantas emisoras locales que existe acá en el puerto de San Antonio. Estamos en una calle que se llama Calle Patria, que es la más antigua probablemente de esta comuna, calle que fue creada cuando comienza la construcción del puerto de San Antonio en 1911-1912. De esa época es este barrio. Y bueno, y aquí tenemos, aparte de Chilén FM, tenemos Radio Sabor FM, que está un poquito más al fondo, que también es otra de las emisoras que forma parte de este grupo de emisoras que funciona en esta parte de la calle Patria en Barrancas. Oye, qué buen dato histórico nos proporcionas respecto al origen, Mm. la etimología también del nombre de esta calle. Y acá también están los estudios del Canal 2. Así es, en esta misma calle funciona el Canal 2 de San Antonio, que fue creado en el año 1994, van a ser 31 años prácticamente en octubre de este año, que está en el aire este medio de comunicación y todo funciona en esta antigua casona de la calle Patria. Qué bien. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente conociendo un poco de tu historia. Ya Mm. nos has anotado un poco de la historia del entorno donde se ubican los estudios en los cuales nos encontramos haciendo este capítulo de Mundo Radio. Cuéntanos un poco, eh, ¿tú eres originario de acá de San Antonio? ¿Eres oriundo de San Antonio? No, yo nací en el Hospital Salvador, en la comuna de Providencia, en Santiago, Ya. pero ya a muy corta edad yo estaba prácticamente instalado acá en San Antonio y todos mis estudios básicos y de educación media los hice en lo que se llamó antiguamente la Escuela 4 Brasil, que después se llamó Grupo Escolar, y posteriormente la educación media la hice en el Liceo Fiscal, que hoy día se llama Liceo Juan Dante Parreyes, que recuerda el nombre de uno de sus rectores. Ah, perfecto. Bueno, eso te da una connotación totalmente salantonino, ¿ya? ¿No Sí, es por cierto? supuesto. Completamente, prácticamente toda tu educación acá en esta ciudad. ¿En qué momento de tu vida tú te das cuenta que lo de las comunicaciones es lo tuyo? Bueno, fue por decirlo, casi por un accidente de la vida, porque había fallecido alguien en casa y me mandaron a entregar las condolencias de agradecimiento y que fuera a la radio Sargento Aldea a entregarlas. Entonces salí del colegio y las fui a entregar. Y cuando llegando a la radio, me dicen que estaba cerrada la oficina de la secretaria, pero que las podía dejar en el mismo estudio. Entonces yo, pequeñito, llegué y golpeé y entré al estudio y ¿Qué tan pequeñito queda, APP? vi unos 10 años, Ah, 9 un años, niñito. claro. Ya. Y entro al estudio y se me figura que había entrado a otra dimensión porque veo tocadiscos, estas máquinas de cinta de carrete abierto, cassette, había un tremendo vidrio, detrás había unas personas que yo las escuchaba siempre, pero que ahora las estaba mirando, una luz roja, indicaciones, había de todo. Y eso la verdad es que a mí me impactó demasiado y lógicamente en ese minuto olvidé entregar o a lo que iba el encargo y me quedé mirando cómo funcionaba el tema de la radio. Aparte que yo había escuchado esta radio en mi casa, pero encontré que verlo allá sonaba muy bien. Así que me quedé mucho rato hasta que me parece que me fueron a buscar y que volviera luego a la casa porque pasaba la hora y yo no volvía. Ese fue como ese instante, dije yo, si yo quiero hacer algo me gustaría El trabajar en esto. encantamiento. Claro. Y había tenido otro encantamiento antes porque en la casa se leían dos periódicos, La Nación y el periódico Orientación. Estaban aparentemente suscritos a esos medios de comunicación. Yo aprendí, de hecho, creo que a leer ahí con esos medios. Bueno, y el tema es que en algún minuto no llegó el diario Orientación a la casa. Me dijeron, ¿lo puedes ir a buscar? Y yo chiquitito, ahí sí que era más chico, haber tenido unos 6 7 años, y me dice, está al frente, ahí hay una imprenta, búscala ahí. Y llegué y alguien me dice, no, no, está recién saliendo de la imprenta, pero pasa a los talleres y lo retiras tú mismo. Y cuando llegué me di cuenta que había linotipias, imprentas de esta de disco, tinta,
gente trabajando con esto que le decían los clavos para armar las páginas, todo. Y ahí también me quedé un rato largo mirando el proceso de hacer un diario, porque además salía muy bonito, era un diario tipográfico completamente hecho casi en forma artesanal, pero me acuerdo que al diario hasta se me pegaba en la mano porque la tinta estaba muy Muy fresca, fresca pero todavía. llegué con el diario de vuelta y siempre me llamó la atención. Bueno, ambos lugares como la radio y como el diario, después yo lo frecuenté siempre. Ya, ahí entonces nace el origen primigenio Sí, de esta vocación posterior, periodista claro, y también locutor. así es. Perfecto. ¿Y en qué momento de tu vida ya puedes acceder al mundo profesional de las comunicaciones, tanto como periodista como como locutor? Bueno, yo la verdad es que hice varios intentos de poder un poco, no sé, pues, situarme en el mundo del periodismo. De hecho, estando en el colegio, en el liceo fiscal, creé un diario que se llamaba La Papa, porque era la papa noticiosa. Claro, Entonces, puras papitas. claro, y entonces, bueno, el diario tuvo 2 años de circulación. No era muy regular la circulación porque había que conseguirse un mimeógrafo, esténciles y todo ese tema no era tan fácil. Y todo era con donaciones, no muchos donaban para poder hacer el diario, pero gracias al esfuerzo de algunos profesores y algunos mismos compañeros de mi curso me ayudaban ahí a proporcionarme algunas noticias, pero a medida que esto fue circulando poco a poco, ya los mismos profesores y profesoras llegaban a conversar conmigo si les podía difundir alguna actividad que se había hecho, pero eran notas muy cortas y era como un oficio doblado, 4 páginas prácticamente, pero tuvo su momento estelar ese pequeño periódico ahí en el liceo. Ya, esa fue entonces la parte amateur todavía. Claro. Y en el plano profesional, ¿cuándo tienes la posibilidad de ingresar a un diario, a una revista o a una radio? Bueno, nace en el año 1981 la segunda emisora de FM que tuvo la provincia de San Antonio, que nació en Cartagena, era la radio Onda Azul, y me recuerdo que uno de sus ganchos fue hacer un concurso que tenía por título Yo quiero ser locutor. Ah, magnífico. Entonces cuando me enteré de eso yo decidí participar en el concurso y me acuerdo que yo era el más chico de los que estaban participando, que estaba en el colegio, creo que fue hasta de uniforme de colegio a participar directamente, pero como me había preparado mucho para esto, porque además yo jugaba a la radio en la casa, así que y escuchaba mucho, me gustaba mucho escuchar la radio de onda corta en la casa, había un receptor Emerson que lo utilizaba para eso, entonces aprendía mucho de cómo se modulaba y cómo se escribía, le ponía mucha atención a cómo trabajaban ellos. Y en ese minuto es cuando concurso y resulté ganador porque era por votación telefónica. La gente llamaba a la radio y Ah, ya. elegía a su locutor. Así O que sea, me... una votación democrática totalmente. El Así es. pueblo te Claro, puso, te puso ante el micrófono. claro. Y pasaron un poco... No, bueno, y el hecho que tú te convirtieras en locutor de la radio te da la posibilidad de hacer un programa, conducir algunas cosas. No ocurrió inmediatamente en mi caso porque yo estaba estudiando Claro. todavía entonces, pero iba a la radio Onda Azul, iba conociendo mucho el ambiente de todo cómo funcionaba, hasta que el año 1983, un día 1 de enero, se produce que el que hacía el programa del Año Nuevo no asistió. En esa Ah, época el programa Año Nuevo era en en directo, directo, partía sí. a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, recibiendo saludos todo el rato. Y ahí me llaman por teléfono a la casa, me acuerdo, el radiocontrolador, que era Lorenzo Fuentes, y me dice si yo podría asumir en la conducción del programa. Lo planteé en la casa, yo en esa época de haber tenido unos 15 años, Ajá. y me dijeron, pero por supuesto, me fueron a dejar al tiro a esa hora a la radio, e hice la conducción del programa. Y ahí como que ya después vino el verano, y me llamaban para el verano para varias cosas, hasta que finalmente me dieron la posibilidad de hacer un programa en las noches de lo que yo quisiera. Y como a mí siempre me habían gustado los misterios, esos misterios de la historia que nunca se resuelven, leyendas, ovnis, cosas paranormales, partí con un programa llamado La Máquina del Tiempo, Ujú. que se transmitía todos los días, de lunes a viernes, de 20 a 21 horas. ¿Qué tal? Eso es a los inicios de la década de los 80. En 1983, para ser específico. Perfecto. Buena historia, Así parte todo. buena historia y que también se replica mucho en otros colegas, ¿ah? Sí. Estos recuerdos están asociados a la niñez, al hecho de que la familia escuchaba radio. Ujú. Y tú señalaste un punto importante que escuchabas radio onda corta, la shortwave. La Shortwave, sí. Sí. Mm. ¿Y te cautivó también ese sonido?
Sí, lo que pasa es que no sé si tú sabes que antes la radio era un espacio sagrado que lo manejaba una persona adulta y normalmente ese dial permanecía inmóvil por años en una sola radio. Esto Sí. no era llegar y cambiarlo. No. Pero me acuerdo que ese receptor Emerson tenía el sintonizador, que era un par de agujas, y tenía unas ciudades, decía Londres, Nueva York, Marruecos, París, Buenos Aires. Y yo decía, ¿por qué serán estas ciudades? Y un día prendo esta radio que era tubos, había que esperar que Que los tubos se calentaran para que el audio comenzara a llegar de a poco. Y me recuerdo que giré hacia la shortwave y sale como unos zumbidos y empiezo a girar el dial. Y la primera radio que escucho en mi vida en onda corta fue la radio Moscú. ya, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Y que ya me la acabas de contestar. Ah, Porque tú tienes un Instagram que se llama y Radio un Moscú. Twitter también. En el Twitter, ya. Claro. Bueno, recuerda la primera emisora de radio que yo escuché. Bueno, y por supuesto, la radio Moscú me llamaba la atención porque lo escuchaba. Bueno, en ese momento yo sabía dónde quedaba en esa época la ex Unión Soviética, por lo tanto me parecía impresionante poder escuchar esa radio, que además llegaba con mucha fuerza. Estoy hablando del año 71, 72 aproximadamente. Pero después fui descubriendo otras radios. Pues descubrí la radio Nederland, escuchaba la radio Berlín Internacional, la radio Deutsche Welle, La Voz de América, Radio Exterior de España. Escuchaba mucho en las mañanas a veces la radio Pekín. Y todas estas emisoras tenían la gracia de que transmitían en español. Y en esa época del boom de la onda corta transmitían con tanta potencia que se escuchaban a veces mucho mejor que las radios locales. Eran programas de transcripción, digamos, también plena Guerra Fría. Había como Sí, claro. una suerte de propaganda, si se quiere, Bueno, sí, derechamente, ¿no es estábamos cierto? inmersos en eso porque estaba el bloque de todas las radios del bloque oriental de Europa. Bueno, ahí estaba, por ejemplo, Radio Budapest. Todas las que te nombro transmitían en español, tenían programa en español. Radio Budapest, Radio Bucarest desde Rumania, estaba la Radio Tirana que transmitía desde Albania. Radio Polonia me decían que era muy popular, pero yo nunca la logré escuchar. Eh, Estaba también la Radio Belgrado, que era la antigua Yugoslavia, que después se fue disgregando en distintas radios cuando vino la guerra de los Balcanes. Pero en general, de ese bloque eran esas radios, más la Radio Moscú, que era como la más importante, y la Radio Berlín Internacional. Y por el otro lado tenías tú la BBC de Londres, Radio Nederland de Holanda, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, la Radio Difusión Portuguesa, que también tuvo un programa en español. La Estaba RAI también. la Radio Televisión Italiana. Italiana también tenía un programa, pero fíjate que se oía un poquito más débil. Y estaba la BRT de Bélgica, que se escuchaba muy débil, pero de repente uno si tenía suerte podía encontrarla. Y había una radio sí que llegaba con mucha fuerza, que era la Radio Suiza Internacional, que Ya. tenía porque además las radios de onda corta tenían una forma particular de iniciar sus transmisiones. Era con un gong Un inicial, gong, claro. que era como la clave, la llamada, ¿no es cierto?, de la radio, que estaba 2 minutos antes de partir la transmisión, y eso permitía al oyente identificar y sintonizar adecuadamente la onda. Y tenía algo muy particular la radio Suiza Internacional, impresionante eran las campanas también de la radio Nederland de Holanda. Bueno, en general cada una con sus características, así que por lo menos por ese lado sintonizaba harta radio. Y por este lado del mundo, bueno, estaba la radio Voz de América, la radio Canadá Internacional, la RAI, que era la radiodifusión argentina al exterior, y alcancé a sintonizar en algún momento la Voz de Chile, en inglés o en alemán. Me acuerdo que transmitía desde Calera de Tango, ahí tenía la planta transmisora muy cerca de acá, y era bien simpático escuchar esa emisora, La Voz de Chile, que lo hacían desde los estudios de la antigua Radio Nacional, porque el gong de llamada era el mismo toque de campanas de la Radio Nacional de Chile, y transmitía como en 5 idiomas. Me acuerdo que lo hacían en inglés, español, francés, alemán, y me falta un idioma, italiano. ¿Qué tal, ah? Oye, es interesante lo que nos cuentas porque ahora nosotros tenemos un amigo en común que yo, debo decirlo, lo conocí a través tuyo, Dino Bloise, Dino Bloise, sí. que es por lo que yo veo con sus programas, él es también un amante de la onda corta. Sí, ¿Ah? él a través de su programa que se llama Frecuencia al Día, Sí, que se transmite como cabecera en Radio Miami Internacional, pero que hay muchas emisoras, entre ellas Chilena FM, que lo retransmitimos una vez a la semana. Él hace mucho respecto al estudio, la historia de la radiotelefonía internacional de onda corta. Aunque debo decirlo que de un tiempo a esta parte ese tipo de programas ha ido desapareciendo y queda muy poco en el aire. Fíjate que
Hoy día, ¿qué radioemisora internacional de onda corta tenemos que uno pudiese acceder? Creo que con mucha suerte Radio Corea, desde Seúl. Transmite la radio de Corea del Norte, la radio La Voz de Corea. Las dos Coreas tienen emisiones en onda corta. ¿Y en español? En español en las español? dos, Ah, mira. claro. Y la otra es la Radio Internacional de China. La antigua Radio Pekín se transforma, se convierte en Radio Internacional de China, que transmite todas las tardes. Y me parece que hasta ahí tendríamos emisoras de onda corta. Creo que la radio eh, Praga, que hoy día se llama la Radiodifusión Checa, o Radio Praga Internacional, que transmitía de la antigua Checoslovaquia. Después, cuando se dividen los países, queda la Radio Eslovaquia Internacional y Radio Praga Internacional. Transmiten a través de, ¿cómo se llama?, centros emisores alternativos. Hace mucho tiempo, las radios, para tener más cercanía, ocupan transmisores de onda corta que estén cerca de las partes donde quieren llegar. Entonces, hoy día tienes en Estados Unidos un par de transmisores que retransmiten estos programas de estas dos radios para llegar con mejor señal a América. Yo siempre hago referencia a un amigo que conocí también a través del programa, Max Wenger, que falleció este año ¿Ya? o a fines del año pasado. Entonces él tenía una frase que se refería a la radio como las ondas hertzianas. Sí, claro. Entonces decía que probablemente en algún momento, en forma accidental o intencionada, podría caerse a nivel mundial Ujú. la Internet. Sí, es Es una la base de posibilidad. todas las comunicaciones actuales, y que las ondas hertzianas van a salvar al mundo en la comunicación. Sí, claro. Por eso él decía, la radio no va a morir nunca. Mm. Y bueno, da cuenta esto de que ha ido creciendo, me imagino, las personas que han podido acceder a escuchar la onda corta en el mundo, porque ahora hay más facilidad de tener receptores. Sí, pero hoy día la oferta de radios de onda corta, de radiodifusión internacional, son bien escasas. Claro, Pero hoy día, por ejemplo, yo creo que la internet hoy día se parece un poco a la onda corta antigua, porque hoy día tú puedes escuchar radio de todo el mundo a través de internet. claro, ¿Mm? claro. Yo hacía este alcance respecto a qué va a pasar cuando se caiga o no tengamos, digamos, Mm. la Internet, que es la base de las comunicaciones actuales. Pero eso pasa, fíjate que cuando se produjo hace poco este apagón de febrero, ¿te acuerdas que Ujú. quedó casi todo Chile a oscuras? Sí. Es que Nosotros, fue precedido por uno igual en España, ¿te recuerdas? claro, sí me acuerdo. Bueno, en esa oportunidad nosotros tenemos equipo de emergencia aquí en la radio chilena, y pudimos salir al aire rápidamente y comenzar a informar y un poco a llevar tranquilidad a la gente, porque se cayeron todas las radios, se cayó internet Sí, completamente, sí, aparte que no había luz, así claro, que no tenías cómo sí. sintonizar nada, pero todas las estaciones repetidoras quedaron fuera del aire, y nosotros éramos la única radio en toda esta zona, parte sur de la quinta región, que estábamos al aire, y la gente sacó receptores de no sé dónde o pusieron radio del auto, y esa jornada informativa nosotros fuimos prácticamente los únicos que estábamos en el aire a través de las ondas hercianas. ¿Qué tal? ¿Ah? Ahí tiene Bueno, un ejemplo claro y preciso de lo que me estás contando, que pasó ahora hace poco. sí. Bueno, la radio siempre ha sido, digamos, la primera, ¿no es cierto?, a la que las personas acuden cuando hay una Cuando hay catástrofe. emergencia, claro, Claro. claro. Es como parte de la cultura. Sí, Es decir, no creo, o sea, me afectó un poquito, parece algo. es de época de alergia, Sí. Alberto Felipe. Bueno, entonces las personas acuden a la radio, quizás también a la televisión, pero la radio todavía sigue siendo más instantánea Sí, que la claro. televisión, aunque, digamos, la televisión también ha adoptado formatos radiales Sí. para la información, Mm. para poder otorgar esa inmediatez. Volvamos un poquito después de toda esta magnífica referencia que tú has hecho respecto a la onda corta, y que veo que es un tema que te apasiona también. Eh, en tus inicios, o cuando te perfilabas como para pensar en la radio de modo profesional, Ujú. ¿quiénes eran tus referentes? ¿A quién mirabas? ¿A quién escuchabas? Bueno, siempre yo tengo un especial recuerdo de don Pedro Marinkovic, Valenzuela, Pedro Marval, que era un periodista no quiero decir de mucha edad, pero tenía harta experiencia y tenía su edad también. Y era como la persona que en el fondo yo tenía más bien como una amistad un poco más casi de amigo, porque yo estudiaba con un hijo de él, estudié mucho tiempo en la educación básica, por lo tanto lo conocía de siempre. Y bueno, Pedro era como la persona que
me escuchaba en la radio y me decía, mira, tú tienes que tratar de decir las cosas de esta manera, no hagas pausas acá, y en el fondo era como la persona que me iba guiando un poco en todo esto de la radio. Y creo que los comienzos del periodismo, que fueron bien informales, también fue con él. Ah, perfecto. Entonces, yo siempre Él tengo... estableció una fuerte discipulado contigo, entonces. Claro, porque en el fondo, y con otro amigo mío que es Patricio Urtubia, que es el director de los medios donde estamos, porque en el fondo somos como los que lo seguimos, pero él es la figura como principal. Obviamente que a lo largo del camino aparecieron muchas otras personas que fueron importantes en mi formación profesional, porque en esa época la formación profesional era casi como un... Empírica. claro, era lo que uno lo aprendía con el ejemplo, ¿me Sí, entiendes sí, tú? Claro, era como una tradición no oral, ¿no es cierto? sí. Claro. Entonces, pero yo creo que eso fue valioso para todo lo que he podido hacer con el tiempo. Pero si hablamos de alguien, un referente, para mí es Pedro Marinkovic, que está fallecido hace muchos años, por si acaso, por si lo Claro. quería entrevistar. Oye, ya, eso es como el contacto inmediato, pero por Sí. ejemplo, a veces yo converso con colegas que escucharon a Raúl Matas o a Pepe Abad, Mm, a César Antonio Santi, de los más nuevos, no sé. sí. Eh, ¿Tienes algún referente que tú no hayas conocido, pero que tú lo hayas escuchado y piensas que ese es un ejemplo a seguir? Bueno, dos, absolutamente dos. Uno que sí lo conocí y otro que no lo conocí. Voy a partir con el que no conocí, Patricio Bueno, Bañados. ¿Ya? ya. Yo escuchaba a Patricio Bañados en la BBC de Londres, Sí, en la radio Netherland y en los programas que hacía en la televisión, y la verdad es que de verdad era un lujo escucharlo. O sí, sea, sí. una persona muy culta, siempre con la palabra adecuada y que no andaba precisamente improvisando nada de lo que él hablaba. Todo lo que él hablaba tenía un sentido absolutamente fundamentado en cosas reales, por lo tanto era un ejemplo a seguir en todo. Y yo creo que escucharlo se aprendía mucho con solo escucharlo. Y por supuesto el otro es Sergio Silva Acuña, Mm, otro destacado locutor de, bueno, de las radios internacionales, la misma Radio Netherlands, la misma, ¿cómo se llama? BBC de Londres. al igual que su hermano también, ¿ah? Iván. Iván Silva, que era Sí. el locutor de La Voz de la OEA. Sí, lo conocí, tuve la ¿Sí? oportunidad de conocerlo cuando recién iniciaba en el año 1976. Ya. Entonces, yo era muy jovencito y viene el dueño de la radio, que era amigo de Iván Silva Acuña y estaba de paso en Chile en ese momento, Mm, y lo vine a visitar. Entonces, voy a ser don Joaquín Venegas, era ya. el dueño de la radio en la que yo inicié, Radio Viña del Mar, en AM. Entonces viene, y era bien así como muy rústico para su trato. Me dice, oye, señor, me dice, venga para acá, Ya. aquí lo voy a presentar un locutor de verdad. ¿Qué tal, Iván Silva? O sea, y era como Sí. escuchar así Era como escuchar la radio, claro. claro, escuchar la radio. Y yo decía, estaré bien en mi vocación de lo que estoy haciendo. Mm. Me hizo dudar escucharlo. Bueno, pero no hablemos de mí, hablemos de ti. Bueno, y bueno, yo a Sergio Silva lo escuchaba mucho, sí. Y yo sabía que él trabajaba en una radio en Santiago que era la radio Andrés Bello, Ujú. que la tenía Jimmy Brown. Jimmy Brown. Y un día averigüé, antiguamente, tú sabes que no, mira, cuando aquí en San Antonio existían las guías de teléfono, bueno, como todo el país, Sí, pues. pero nuestra guía de teléfono estaba conectada con Santiago. Por lo tanto, si tú querías tener algún número de Santiago, alguna dirección, tú ibas a la guía de teléfono. Y me acuerdo que la busqué y ahí la radio Andrés Bello estaba en pleno centro de Santiago, en la calle Miraflores, si mal no recuerdo, a los pies del Cerro Santa Lucía. Así que partí. Porque en la radio Onda Azul me dieron después la responsabilidad de hacer el programa de música clásica. Ah, ¿Ya? Entonces había que pronunciar sobre todo estos genios alemanes de la música clásica, había que pronunciarlos bien. Y yo sabía que la radio Andrés Bello, que no se escuchaba en San Antonio, pero que sin embargo tenía antecedentes que ahí tocaba música clásica, dije voy a ir a ver cómo es el trabajo que hacen ahí. Bueno, mi intención era hablar con Jimmy Brown para que conversar con él, a ver, y partí de niño, debo haber tenido 17, 18 años, partí a hablar con él, me recibió en su oficina, me explicó más bien, yo le conté lo que andaba haciendo, y él me atendió muy bien, me dijo, mira, para la presentación de la música clásica se requieren tales y tales cosas. Ah, perfecto, ya estaba en eso, cuando de repente aparece en la oficina Sergio Silva. Lo identifica al tiro porque su voz era inconfundible. inconfundible y le dice a Jimmy, ¿y qué hace este joven acá? No, lo que pasa es que él tiene un programa de música clásica en la radio de Cartagena. Ah, qué bonito. ¿Y cómo es ese programa? Y le empecé a contar a Sergio Silva cómo el programa, y él me dijo, pero mira,
Además, la pronunciación en alemán se hace de esta manera y me enseñó cómo se pronunciaban los principales autores de la música alemana. Debo haber ido un par de veces más a la radio Andrés Bello y conversé con Sergio Silva y siempre un buen consejo y al final, la última vez que nos vimos, que no fue una despedida, lo que pasa es que después ya no fui más porque además había que ir a Santiago, en esa época no era tan fácil como ahora, me cuenta que me dijo, oye, si me sigues preguntando cosas, me vas a empezar a hacer la competencia. Y eso está muy bien, me dijo. Así que sigue progresando con la radio, con tu programa de música clásica. Ya nos vemos la próxima vez. Pero ya después no fui más, no se dio la oportunidad. Bueno, y pasaron los años y lamentablemente Sergio Silva falleció. Sí, sí, fue una pérdida Lo sentí realmente harto, fíjate. lamentable porque eh, murió prematuramente, obviamente, y bueno, era un referente para muchos, ¿ah? Un hombre también muy polivalente, Sí. Era un locutor serio, podía hacerlo cuando quisiera, o también podía ir al humor, Como o al relato. con Radio Tanda, por ejemplo, Radio hacía Tanda, miles de voces. miles de voces, Y miles claro. de efectos de sonido. Sí. La puerta que le faltaba aceite, el teléfono, cómo se marcaba, cómo sonaba el teléfono. No sé, era... Y su relato de fútbol, ¿no es cierto? Que era ese relato, digamos, inteligente para la televisión, Sí, claro. que no te están describiendo porque tú estás viendo la acción. Sí, claro. Solo nombraba a los jugadores e ibas subiendo el tono de la voz en la medida que el juego, ¿no es cierto?, se ponía peligroso hacia un arco o el otro. Claro. Era realmente maravilloso, una pérdida lamentable. Luis, estamos llegando a los minutos finales de nuestro programa. Mi última pregunta sería, ¿qué sientes tú respecto a que la radio como medio tradicional y que ha enfrentado tantas dificultades, no está exento incluso actualmente de esas dificultades que tienen que ver con la irrupción de muchos medios, porque digamos las redes sociales son medios de comunicación también, Sí, claro. en competencia con los medios tradicionales? Que aún así la radio en Chile tenga 100 años de historia. Sí. 100 años de más de 100 años de Más de 100 historia, años, sí. claro. Y 90 años de historia acá en San Antonio. La radio partió en 1935 Mira. con un programa que se llamaba La Hora Árabe, que lo pagaba un inmigrante sirio que había llegado arrancando de la guerra a principios del siglo pasado y que tenía una tienda y él auspiciaba este programa La Hora Árabe. Bueno, parte en febrero de 1935. Eso quiero decirlo porque hace poco, con motivo del Día del Trabajador Radial, hicimos acá un programa especial recordando los 90 años de radio en San Antonio. Mira, la radio en general creo que en su forma de poder trabajar no ha cambiado mucho, porque en el fondo uno sigue escuchándola. Cambia probablemente la plataforma en la cual tú la escuchas o Claro. cómo la escuchas, porque antes tú tenías la posibilidad de, no sé, tú te dabas el momento de escuchar las noticias a cierta hora y escuchabas el noticiero completo. Hoy día tú a través del podcast, tú escoges qué información quieres escuchar, pero en el fondo es el mismo ejercicio siempre. Tú escuchas. Ahora está la diferencia que tú puedes interactuar en tiempo real con la radio, pero seguimos siendo el mismo ejercicio. Uno es el oyente. No ha cambiado mucho el medio, yo creo que porque esa es la esencia de la radio, hacer ese tipo de transmisión mediante sonido y que uno la pueda escuchar. Y creo que esa forma no va a cambiar en lo sucesivo porque así funciona, porque si no fuera así sería otra cosa, no sería la radio exactamente. Y no creo que vaya a desaparecer. Podremos escucharla en los más increíbles artículos que tú puedas tener, a lo mejor unos fonos diminutos que tú vas a poner en el oído, a lo mejor más adelante con el pensamiento vas a poder escoger el contenido, no sé, se me ocurren mil cosas, pero el ejercicio siempre va a ser como ese mismo. Así es. Bueno, larga vida a la radio. Así es. Sé que tú, como yo, somos amantes de la radio, de este medio, y que estamos insertos durante mucho tiempo. Quiero agradecerte que nos hayas recibido acá en los estudios de Chilena FM para tener esta pequeña conversación respecto a tu historia. No, a ti, Alberto, Felipe, muchas gracias por haber venido acá a Barrancas, que es uno de los sectores que tiene la comuna de San Antonio. Son 4 sectores marcados: está San Antonio, Barrancas, Yoyeo, Los Gallaros, San Juan. Mira. Eso forma la comuna de San Antonio, pero centros cívicos acá en Barrancas, donde hoy día nos encontramos. Así que gracias por venir y por haberme permitido también hablar un poco de esto que tanto me gusta, volcándonos un poco en la historia que tiene la radiotelefonía. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Que esté muy bien. Así, amigas, amigos, estamos llegando al final de este nuevo capítulo de Mundo Radio Chile,
junto a Luis Valderas en esta oportunidad. Si Dios quiere, hasta la próxima.